Tenemos la entrevista que le realizamos al equipo de didáctica de las ciencias naturales y el programa de investigación en didácticas específicas de la Universidad Nacional de Luján. Los presentamos a ellos y a ellas en el audio, así que si te parece lo podemos pasar. Bueno, vamos adelante entonces, Julio, con el primer audio que tenemos de esta interesante conversación que mantuviste con tantos y tantas compañeras, ¿verdad? Vamos. Estamos con el equipo de didáctica de las ciencias naturales y del programa de investigación en didácticas específicas de la Universidad Nacional de Luján. El equipo está conformado por docentes e investigadores. Una de ellas es María del Carmen Maimone. María es la directora del programa de investigación y es doctora también en Ciencias Sociales y Humanas. Luego nos acompaña Paula Edelstein, ella es antropóloga, miembro del equipo. Y también está Pablo López, que es miembro del equipo del programa y profesor y licenciado en Ciencias de la Educación, equipo del cual yo también formo parte. Y estamos para hablar acerca de este recorrido, ¿no?, de investigación del equipo en términos de interculturalidad, educación y demás. Y lo primero que les quería preguntar es, María, si querés comentarnos un poco acerca del recorrido del equipo y de las investigaciones que han llevado adelante, cómo se gestaron esas investigaciones, de qué han tratado. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Julio, por la invitación. Este es un equipo que a lo largo de varias décadas, yo diría, porque comenzamos en 1997 96 con la primera investigación, y como hace mucho tiempo han pasado como diversas personas por el equipo que nombraste. Somos el equipo actual, si se quiere. Lo primero que nos convocó a iniciar una investigación que tiene que ver con la interculturalidad fue a partir de una convocatoria que se hizo en la universidad, en esa época con Hilda Weissman, que es especialista muy reconocida en la didáctica de las ciencias naturales. La idea era formar especialistas en la didáctica de las ciencias para trabajar en escuelas del segundo cordón urbano de Buenos Aires, en escuelas que vivían en sectores populares. Aquí estaba el proyecto de una investigación. En ese primer momento hicimos como una caracterización de estos chicos y de lo que encontramos en sus familias, de las problemáticas, y ahí ya nomás se había incorporado Paula Edelstein como antropóloga, que era una pata fundamental que nos faltaba, y empezamos a todas las investigaciones prácticamente hace una década las dirigió Alcira Argumedo, que ya no está entre nosotros. Y bueno, y ahí es como empezamos a trabajar sobre la profundización de lo que después llamamos la cultura de aquellos sectores que se denominan sectores populares. O sea, ¿qué grupos? ¿Qué nos caracterizaban esos grupos? ¿Por qué no eran reconocidos en la escuela como un grupo social y cultural? Que era lo que impedía esta cuestión. Y lo que fuimos dándonos cuenta es que en realidad las categorías que usaba la escuela no daban cuenta de lo que era la diversidad cultural, en tanto que mostraba la escuela como una sociedad, como la monstriona de una sociedad donde parecía que la cultura era algo de otros, la diversidad cultural era de otros, y solamente veía diversidad cultural en alguien que era indígena, que era afrodescendiente o que era de otra nacionalidad. Pero los argentinos éramos todos iguales. Nosotros un poco quebramos esta idea y decimos, no, en Argentina hay diversos grupos conformados por eso que llamamos sectores populares, que en realidad están en sus lugares de origen, en alguna provincia, como en las migraciones que hacen hacia los centros urbanos, por población que es migrante interna, con la que nosotros trabajamos, es en el segundo y tercer cordón, así que son migrantes, y su ascendencia se remonta, digamos, a grupos indígenas. Se remonta a afrodescendientes, pero nosotros la verdad que tomamos el sector que se remonta a población indígena porque es con lo que más nos encontramos en la escuela. De modo que a partir de esas primeras investigaciones fueron focalizando, digamos, a partir de las investigaciones, en el trabajo con este grupo poblacional de sectores populares. Y le pregunto a Paula, desde tu perspectiva como antropóloga, digamos, y tu participación en el equipo, ¿cómo fueron arrimando a la caracterización de ese sector y a pensar también de alguna manera hacia adelante también estrategias para la enseñanza, ¿verdad? Gracias, Julio, por la invitación y buenas tardes a todos y todas. Para mí como antropóloga fue un desafío, yo diría, hermoso,
porque desde el primer día que pude acercarme a los barrios y a las escuelas, con la consigna de preguntarme de la manera más abierta que fuera posible quiénes eran esas personas con las que estábamos encontrándonos, no paré de aprender a reconocer quiénes somos, cómo es nuestra sociedad, la articulación y el diálogo con María del Carmen y con todas las colegas que fueron pasando por el grupo, algunas maestras, otras investigadoras y docentes de la universidad, permitió revisar nuestra mirada, nos invitó a animarnos a mirar de nuevo, a escuchar con más atención, a abrirnos verdaderamente a quienes estábamos conociendo, y en esa apertura empezó un camino que yo lo siento personal, pero también colectivo del equipo que fuimos conformando, de revisar nuestras propias formaciones. O sea, en la medida en que nos fuimos acercando a esas poblaciones y conociéndolas mejor, con más apertura, pudimos también revisar quiénes éramos cada una de nosotras como investigadoras, como docentes, como miembros de la sociedad que conformamos. Así que fue un proceso de mucha complejidad, de un camino muy, muy profundo de una investigación que fue siendo y ahondando en las raíces de nuestra sociedad actual, pero desde el presente de nuestra sociedad actual. O sea, no fue un camino al pasado. Nosotros somos un grupo que no está dedicado a hacer una etnografía. Digo, porque estamos hablando de las características culturales de la población. Digamos que esto son investigaciones centradas en las propuestas de enseñanza, en la didáctica. Preguntas cómo enseñar mejor, cómo revertir el fracaso escolar. Y en esas preguntas, en esas dos veces, la cuestión era cuáles son las causas de este fracaso. La ida a la búsqueda de la población, de quiénes eran, es porque corrimos el eje de causas del fracaso, pero que comúnmente se dice, bueno, sí, y los chicos tienen familias desestructuradas, tienen bajos recursos, no tienen medios, no tienen capital cultural, etcétera, en vez de centrarnos en las preguntas de qué tienen o qué traen, no tienen poco y no traen nada, y en quiénes son. Este es uno de los ejes, ¿no? Nuestro diagnóstico es quiénes son estos sujetos, para poder diseñar propuestas de enseñanza acorde o acopladas a los sujetos reales que tenemos en el aula, ¿no? Nos corrimos un poco de decir, bueno, no tenemos ni al sujeto piagetiano, ni al sujeto de la sociología en términos de estadísticas de la pobreza, ni al sujeto de Vygotsky, no, tenemos a un sujeto real. ¿Quién es ese sujeto? Y desde ahí diseñamos lo que vimos en llamar un modelo didáctico. Ese es, si se quiere, está compilado en el primer libro, ¿no? Todo el diagnóstico, todo el marco teórico que tuvimos que generar y desarrollar para poder justificar ese modelo didáctico, ese modelo de enseñanza, y en qué consiste el modelo. Mari compuche. Mari compuche. Moren meu monyen, more pai. Moren meu monyen, more pai. Fatima pu meu, facantanga. Fatima pu meu, facantanga. Molen meu dongu, fa ple maita pinginya puen. Molen meu dongu, fa ple maita pinginya puen. Mari mai compuche. Mari mai compuche. Julito, L. contanos cómo es esto de este libro y de esta investigación, ¿no? ¿Cuántas voces allí, no?
Sí, sí, bueno, ahí lo que estuvimos escuchando recién es como el primer tramo de la entrevista donde historizamos un poco el recorrido del equipo, que como decía María del Carmen, tiene un largo recorrido. Pablo y yo, que ahora vamos a escuchar también a Pablo en el otro audio, nos incorporamos al equipo en el 2018 con un proyecto de investigación que ya estaba en curso y que dio como resultado este libro que estuvimos publicando este año, que se llama Pueblos indígenas, sectores populares y educación, aportes para la enseñanza intercultural en las escuelas, donde, bueno, los autores, estamos nosotros 4 ahí, pero también están, y después los voy a mencionar, a los referentes que trabajaron con nosotros, y sobre eso vamos a hablar en el segundo audio, ¿no? Pero básicamente María hablaba de un modelo didáctico que elaboraron con Paula. Ese trabajo está publicado en un libro anterior de ellas dos, que se llama Didáctica e Identidades Culturales, y en este último tramo de la investigación, lo que se hizo fue también una revisión de ese marco teórico a partir del trabajo de los diálogos y los intercambios con los referentes indígenas con los que trabajamos, y dio como resultado este libro, la verdad que muy interesante. Vamos a comentar también después, el libro está en formato papel y digital. En formato papel, después le vamos a pasar un mail a donde escribir para quien lo quiera en ese formato, y también está el link para descargarlo en forma digital, que lo podemos publicar después en el Facebook L. Sí, claro. Pero... Acá acabo de publicar, Julio, la tapa del libro, la portada del libro, así que si me querés ir pasando después ese link para agregarlo, ¿no? Sí, 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 sí. Así que bueno, un tema interesante, todo un desafío, creo también el trabajo que ha hecho el equipo, porque en nuestra área está como muy marcada, no es un área, la ciencia natural está muy marcada por la cuestión de la objetividad, ¿no? Y poder pensar en esos sujetos de conocimientos de una perspectiva sociocultural, creo que ese fue un aporte interesante, es un aporte interesante el que viene haciendo el equipo en ese sentido. No hay, creo, tantos equipos que trabajen en estos temas tampoco en el país, así que, bueno, ahí está este aporte para las escuelas, ¿no? Porque lo que nos interesa también es la educación formal, de alguna manera, ¿no? Poder tener algún impacto allí o algún aporte ahí para quien trabaja con este tipo de población, ¿no? Así que, Ele, si te parece, podemos ir al segundo audio. Yo quería hacer un Nori, ¿vos comentario. Algo? Perdón. Primero, orgullosa de estar compartiendo equipo con vos, Julito, porque me parece que es muy interesante el planteo que hacen, introductorio. Yo no conozco profundamente del tema, pero sí me parece que es muy interesante. Me quedé pensando, entre todas las cosas que presentaban en relación con esto del enfoque, poder pensar en despegarse de un cierto sujeto teórico, digamos, proveniente de alguna de las ramas del conocimiento, digamos, y poder ir a ese sujeto que está en el campo, o sea, esa población, esa formación, ¿no? Y cómo, en todo caso, pensar cómo aprende ese sujeto, cómo está en el mundo, y de repente también yo linkeaba con poder también trabajar, seguramente es parte de la idea, ¿no? Digamos, en formación docente, con una reapertura, con una recreación, con una deconstrucción de aquellas miradas que construyen miradas, ¿no? Así que me quedé pensando en esas cosas que quería compartir, porque hasta acá me parece súper interesante, me toca, ¿no? Bien. Temas de interculturalidad que tratamos también acá en todos los programas, en muchos de los programas de Sintonía Educar. Entonces vamos al segundo audio, Julio, que me parece, estaba mirando. Sí, vamos al segundo audio y después comentamos nuevamente. Dale. Buen día a todos y a todas. Agradezco la invitación a este espacio de reflexión, encuentro y diálogo intercultural con estos referentes que, bueno, representan a diversas comunidades que son autores del material, y junto a ellos y a ellas pudimos también ir repensando algunos desafíos en torno a la educación y particularmente desde la escuela. Creo que hubo un trabajo también de poder interpelar la acción escolar, teniendo en cuenta que las instituciones escolares incluyen una serie de saberes en sus propuestas de enseñanza que responden a una matriz de pensamiento occidental y que desvalorizan y dejan fuera
otros saberes, otras experiencias y otros conocimientos. Consideramos necesario comenzar a escuchar y considerar como válidas otras voces, ¿no? Y acá aparece la relevancia de incluir a las voces de los referentes y comunidades. Nos parece importante también considerar que el material justamente va en esta dirección. El libro en sí reúne 6 capítulos, 3 en particular fueron escritos por el equipo de investigación y los restantes ofrecen una transcripción ordenada de los saberes y todo el material que aportaron los referentes de las diferentes comunidades. Y si les parece, comentar brevemente cómo fue esa experiencia para cada uno de nosotros y qué significó ese proceso de trabajo, de investigación y de escritura del libro. Fue difícil porque nos agarró la pandemia en la recta final, donde queríamos por ahí tener más intercambio y más evaluación de los propios referentes sobre el material de revisión. Tuvimos que ponernos un poco creativos en saber o buscar la forma de hacerlo. Pero bueno, feliz porque con todo el esfuerzo de todos los que participamos, se logró sacar esto. Si bien la Universidad de Luján obviamente no solamente financió la investigación, sino que parte del material, parte de los fondos de investigación fueron usados para poder cubrir algunos costos de editar un material. Lo cierto es que colaboró mucha gente, hubo donaciones, hubo mucho trabajo colectivo desinteresado, y lo más sorprendente para mí, que más me impactó, fue cómo lo recibieron los propios referentes al tener un libro en la mano donde ellos estuvieron en la etapa como autores. Sí, fue un proceso interesante, ¿no? Complejo, por un lado. Lo rico también pensaba de la escucha, ¿no? De escuchar y de cómo esa escucha también nos interpela a nuestras propias categorías y marcos teóricos. Lo complejo después que fue armar también la escritura del libro, ¿no? Eso también fue interesante, esa escritura colaborativa. Paula, no sé cómo lo viste vos. Como persona transitando una pandemia, haber podido encontrarme con los referentes, recuperar el encuentro personal cara a cara y ver eso que María decía, ¿no? Ese impacto positivo, esa recepción tan alegre y comprometida que tuvieron del material, fue muy esperanzador. En un momento de muchos dolores y muchos problemas, fue un ejemplo de las cosas que hacen falta. Como investigadora me aportó mucho material, mucha reflexión sobre los caminos de la investigación, porque la manera en que los referentes se preguntan es distinta a la que estamos acostumbrados en los ámbitos académicos. Sí. Y como docente me ofrece un material riquísimo para el aula. Pablo. Como investigador y como docente me interpeló todo el proceso, ¿no? Me permitió situarme en una perspectiva de análisis distinta y empezar a movilizar también y desterrar ciertos supuestos con los que previamente venía y que venía instalado también por todo mi recorrido académico y por mi recorrido como educador, como docente en diferentes niveles del sistema educativo. Lo tomo también como un fortalecedor de mis prácticas también, ¿no? Me permitió ubicarme desde otro lugar y poder pensar también en la práctica que habitualmente llevo adelante desde otro lugar, con otros posicionamientos. Esto me habilitó un montón de preguntas, abrió el juego para seguir indagando también en esta línea de interculturalidad. Agradecerles a los tres por este intercambio, por el trabajo que realizamos. También invitamos a los y las oyentes a leer el libro que se llama Pueblos Indígenas, Sectores Populares y Educación, aportes para la enseñanza intercultural en las escuelas, que seguramente van a disfrutar de esa lectura. Gracias, equipo, un abrazo. Qué importante, poder traer estas voces, estas investigaciones acá para que se difundan, Julio, en los medios de comunicación, no solo a través del material escrito, ¿no? Sino de que estas experiencias puedan ser difundidas también a través de los medios, donde están tan invisibilizadas estas comunidades, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y también el proceso de construcción del material, ¿no? Que fue colaborativa, fue con ellos
y ellas como coautores también del libro, a partir de las entrevistas, las de grabaciones, todo el trabajo que hicimos encuentros también, incluso hicimos un encuentro bastante grande en la sede acá de Capital, donde ellos pudieron venir y pudimos discutir el material con ellos y trabajarlo. La verdad que fue interesante. Quería comentar que quien quiera el libro, digamos, vamos a publicar después el link de descarga del material digital en el Facebook de Sintonía Educar, y también quien lo quiera en papel puede escribir a equipo de investigación unlu@gmail.com, todo junto, equipo de investigación unlu@gmail.com. También después lo publicamos en el Facebook y en las redes de Sintonía, para quien lo quiera encargar. Pero la verdad que fue interesante, y quería mencionar que el libro también, entre, digamos, los referentes de las distintas comunidades con las que trabajamos, cuyos nombres aparecen acá en la tapa del libro, los quería mencionar rápidamente, son Ariel Condorí, Delia Subelsa, Draulio Escobar, Liliana Romero, María Rosa Ábalos, Martín Galarza, Orlando Hugo Cardoso, Pablo Quival, René Salteño, Rubén Sarmiento, Santiago Chara, Virgilio Salinas y Lianián María Ochoa. Esta lista nos acompañó también en esta escritura. Algunos de ellos lamentablemente no están hoy, así que también un abrazo a sus familias y demás. Pero la verdad que fue un trabajo súper interesante. Y también tenemos 2 audios, uno es de Santiago Chara y el otro es de María Ochoa. No sé si quieren comentar algo o si pasamos a esos últimos audios, compañeras. No, por mi parte comentar acerca de las condiciones de producción, de que en este momento salga a la luz por estas distintas vías este material, significa que durante todo este año y medio de pandemia, aislamiento y mucho más, según contaban los mismos integrantes del equipo de escritura, y de investigación, pero digo, hubo ahí latiendo gente que intentaba bajo cualquier condición sostener vivo esa dirección, ¿no? Viva esa dirección, y aún en estos intercambios con miembros de las comunidades, que imagino que eso no debe haber sido de verdad nada sencillo. Y bueno, quería señalar eso, porque me parece que no es menor hablar también de la pasión por no abandonar un proyecto aún en esas condiciones, ¿no? Una de las investigadoras lo dice, ¿no? O sea, sí. Es una escritura en el contexto de la pandemia. Sí, había iniciado, digamos, si bien venía con la presencialidad del proyecto, bueno, sí, irrumpió la pandemia y sobre eso, y la escritura de hecho terminó en plena pandemia. Uh-huh. Así que eso fue bien interesante. Bueno, les propongo que escuchemos entonces a María y a Santiago, ¿no? Ahora, Julio. Si querés las presento brevemente. Vamos a escuchar 2 audios de referentes que nos acompañaron en este trabajo del libro. Una de ellas es Ilianián María Ochoa, ella es Coya, mamacuna de la comunidad Marcahuasi, fundadora del Centro Integral Indígena Guaguaguasi. Y el segundo es el de Santiago Chara, que es de la comunidad COM, cacique Ramón Chara de Benavides y miembro del Consejo de Ancianos de la comunidad indígena Punta Querandí. Así que si te parece, Ele, vamos a esos audios. Sí, perfecto. Vamos a escuchar entonces, Pablo. Soy Ilianián María Ochoa. Con respecto al libro Pueblos Indígenas, Sectores Populares y Educación, como aporte para la enseñanza intercultural en las escuelas. Nos permitimos decir nosotros que es contar una historia invisibilizada, como desconocimiento, como empobrecidos. Cuando nosotros sabemos saber qué hora es, tan solo con mirar el sol, sin tener que tener un reloj en la mano. Como sabemos hacia dónde va a llover y cuánto va a llover, contemplando las nubes, contemplando el cielo. Como sabemos cuándo una persona está lista para partir y que hay que preparar su partida, cuando tiene que irse. Ayudarle con amor, con equilibrio, esa partida. Como también sabemos cómo tiene que alimentarse una mujer cuando está embarazada y qué alimento tiene que comer, que es distinto al alimento anterior. Entonces hay sabiduría
hay conocimiento, hay vida, porque todo lo que acabo de nombrar tiene que ver con la vida, tiene que ver con las grandes energías, tiene que tener un conocimiento. Entonces, todo eso nosotros estamos agradecidos a este gran programa de investigación que nos ha permitido tener voz y que nos ha permitido narrar estos grandes conocimientos que están muy guardados en nuestro interior, pero que a la vez salen a la luz cuando educamos a nuestros niños. Porque para nosotros la educación es base primordial para poder sostener nuestras comunidades. La palabra comunidad para nosotros encierra un conocimiento de saberes, de valores, de convivencia, del buen vivir y no del sobrevivir. Para eso también sabemos respetar las jerarquías de aquellas personas que son nombradas para dirigir la comunidad y todo se conduzca con el respeto que se necesita. Entonces la educación en esta parte urbana para nosotros es un tema de conflicto y de pérdida de valores, porque no tenemos una escuela para mantener nuestros conocimientos y enseñar a nuestros niños. Y como nuestro niño tiene que saber que lo que nosotros le enseñamos son grandes valores y que no desmerezca frente a la ciudad, frente a la instrucción, que es lo que le da un ministerio de educación. Y así que me interesa muy importante que este equipo de investigadores haya hecho un parate en este tema de lo que es la educación y lo que es la instrucción, y está muy bien enfocado, porque está enfocado con grandes inquietudes, salidas de las mismas escuelas, así que es muy importante que para nosotros este equipo se haya dedicado a nosotros. Sobre todo, por ejemplo, el hecho de que nosotros seamos diferentes naciones, pueblos, y cada uno haya narrado su experiencia, se ha mantenido una unidad dentro de toda esa diversidad de lo que encierra nuestra Pachamama, que es todo el espacio de vida, el planeta Tierra, y hemos podido expresar esa unidad, que es lo que nos mantiene hasta ahora unidos. Así que nosotros estamos más que agradecidos por este momento y que se conozca que nosotros estamos en este proceso como sujetos de conocimiento de nuestra identidad en nuestras vidas. Y sabemos lo que queremos, sabemos cuáles son las expectativas culturales, sociales y familiares que necesitamos para la preservación. Por eso que nuestra resistencia está dada en nuestro arte, está dada en nuestros cantos, está dada en nuestras danzas, y que este sistema nos permita integrar este espacio, que en realidad la palabra nos permita estaría mal dicha, ¿no? Porque nosotros ya somos sujetos de derecho, simplemente un reconocimiento a ese sistema, porque la verdad es que lo merecemos y lo necesitamos. Y sobre todo que no hacemos daño, amamos, deseamos el buen vivir, y eso es lo que nosotros deseamos también para toda la humanidad. Vida, amor, alegría. Y no dejo de agradecer habernos permitido estar en este espacio de investigación que deseamos que se prolongue y nos permita seguir participando a todas las naciones para tener un buen vivir con la sociedad urbana. Muchas gracias. Estoy muy agradecido con el gran espíritu, el cual está acompañado con los espíritus de los abuelos y las abuelas, que siempre nos protegen y nos ayudan, nos marcan el camino. Y gracias también a la Universidad de Luján, que nos ha incluido en este libro de pueblos indígenas. Estamos siendo visibilizados y civilizados también, sí, porque no he visto libros, creo, hasta ahora de los pueblos indígenas en primera persona y siendo coautores de un libro en varias comunidades y de varios pueblos indígenas. Estoy muy agradecido con los hermanos que han
comenzado con esta propuesta y esperemos, ojalá que se pueda implementar en las escuelas para bien de la humanidad, para todos, no es solo para nosotros, porque hemos sido excluidos y minimizados y no hay vuelta atrás. Hoy en día tenemos que luchar para que la naturaleza sea salva, que lo salvemos entre todos, no solo los pueblos indígenas, sino toda la humanidad. Y gracias a la colaboración de la universidad, junto con las comunidades reunidas, y podamos seguir más adelante con más cosas. Muchas gracias, mucho ñachek. ¿Cuánto nos hemos perdido de estas culturas, de los pueblos originarios, para conocer, para saber, para incluir, para integrar, ¿no, compañeros? Sí. Estás muteada, Nori. Hoy es el día, disculpen. No, pensaba en el fallido, cuando este dice Sí. civilizado, ¿no? Visibilizados, o sea, civilizados justamente como el opuesto de visibilizar, ¿no? Visibilizar es todo esto de lo que se está hablando, ¿no? Y ser sujetos de derecho. Me quedé pensando mucho en esta posición frente a la vida, ¿no? Deseamos el buen vivir, sabemos de las cosas de la vida, ¿no? Sabemos cómo comer, sabemos qué es lo que se necesita para despedir a alguien. Pensaba qué preciosidad haber tenido esa sabiduría en nuestro tiempo, ¿no? Saber cómo despedir a alguien y prepararse para eso. Esas cosas pensaba, compañeros. Y el cuidado del planeta, el cuidado de la tierra, ¿no? Algo que han pregonado siempre y que tiene tanto conocimiento por parte de estas comunidades, ¿no, Julio? Sí, y esa generosidad también, ¿no? Porque en los audios dicen, no es solamente para nosotros, es para todos, es para el bien de todos, de la humanidad, ¿no? Eso también, digo, que a partir de esa lucha y demás, proyectarlo para el bien de todos, ¿no? Eso me parece también muy hermoso. Así que la verdad que una alegría, agradecerles, por si alguien se sumó recién, agradecerles también a las personas que estuvimos entrevistando, al equipo de Didáctica de las Ciencias Naturales y Programa de Investigación en Didácticas Específicas de la Universidad de Luján, María del Carmen Maimone, Paula Edelstein, Pablo López, yo también participando ahí, y el grupo de referentes que nos acompañó en este tiempo. Así que la verdad que una alegría y transformador también esos procesos y esas experiencias, ¿no? Bueno, felicitaciones para ellos y también para vos, Julio, por haber integrado el equipo y además por traernos esta hermosa noticia acá a Sintonía Educar, que nuestros oyentes pueden comentar a través del WhatsApp 11 22 62 77 28 para escribirnos acá a la radio. De nuevo, 11 22 62 77 28. Y también para cerrar este bloque, porque nos vamos a ir a una tanda en un minuto, quería decirles que ayer hubo una charla muy interesante entre Mariana Leukovich y nuestra querida Adriana Villa, columnista de Sintonía, sobre temas de efemérides escolares y conmemoraciones en la escuela, que nos interesó mucho y que además ya la publicamos, no solamente está publicada en Instagram, sino que también la hemos publicado en el Facebook para quienes no pudieron acceder o no pudieron escucharla en el día de ayer. Así que están todos invitados. Nuestra idea en Sintonía es seguir haciendo una charla por mes y esperamos que también ustedes se sumen, se enganchen con estas charlas que vamos a ir desarrollando a través del Instagram. Hace un ratito estábamos escuchando a Joel Maripil, Marí, una interpretación y una canción de Joel que también pertenece a las comunidades indígenas y que vamos a escuchar ahora a los guaraníes Mimbia de la aldea Pinto Potí de Misiones de la República Argentina. Después nos vamos a una tanda y volvemos acá en Sintonía Educar.